Bien, qué bueno que podamos reunirnos. ¿Está funcionando el micro? ¿Sí? Bien, bien. Que podamos estar reunidos juntos en familia. Hay un libro de la Biblia. Mucha gente nueva a la iglesia, está viniendo mucha gente que dice hola a la iglesia, pero hoy es un día que en cierta medida es triste, aunque yo quisiera que todas las despedidas fueran así, porque hay que saber también decir adiós o hasta luego y hacerlo bien y hacerlo en paz. Y este ha sido el caso de nuestros hermanos que hoy han decidido hace unas semanas poner, yo no digo punto final, sino punto y aparte, a la relación como miembros de la Iglesia, pero no por nada que haya ocurrido, no porque haya ningún conflicto, sino porque entienden como familia que el Señor nos está llevando a otro lugar, a servir, a desarrollar su vida cristiana en otro sitio. Y es una decisión meditada, orada, una decisión que se ha tomado con tiempo. Y queremos, como iglesia, también saber decir hasta luego en paz. Y hacerlo con un corazón amoroso y de bendición. Aquí nos tomamos muy en serio la membresía y queremos cuidar, queremos abrazar, queremos ser realmente una familia. Yo le voy a pedir por favor a mis hermanos, yo voy a tratar de no emocionarme, de mantener el tipo. Emilio, puedes pasar por aquí por favor. Charo, nuestro hermano Marc, Turren, Marga y nuestra Ona. ¿Dónde está nuestra Ona? Aquí, primera fila. Veníos para aquí, por favor. Ellos han pedido no hablar, no decir nada. Se han despedido de los miembros, como se debe hacer. Y este es un ejemplo, lo que han hecho los hermanos, de la forma en la que se debe decir, yo no digo adiós, porque yo tengo esperanza de que pronto estemos aquí de vuelta. Pero se debe decir hasta luego, se debe abandonar un lugar en el que ellos van a seguir viniendo, visitándonos, eso espero. Si no, amenazo con iros a buscar donde estéis. Pero ya no van a formar parte de la membresía. Así que queremos deciros, yo como pastor os doy las gracias, de verdad, por cómo habéis servido en este tiempo, por todo lo que habéis hecho, por cómo habéis ayudado, por cómo habéis edificado, por la forma seria en la que estáis teniendo de tratar a esta iglesia y al Señor, por el buen testimonio, por ponerlo tan fácil, por ser de tanta bendición. Y queremos abrazaros, queremos deciros que os amamos, que os echaremos mucho de menos como miembros y que queremos serviros en este tiempo. Amén. ¿Mantenéis no querer decir nada para no hacer llorar a la iglesia? Que yo no quiero llorar, pero yo sí quisiera dar gracias a los hermanos. Quisiera decir gracias a los hermanos porque desde que llegamos aquí, el Señor nos trajo aquí para ayudar a nuestros hijos y aquí estábamos con ellos todo el tiempo. Son muchos años, 15 años y medio, nos habéis ayudado muchísimo y os deseamos una bendición muy grande para esta iglesia. Ahora el Señor nos lleva a otra parte, pero pienso que allí donde estemos lo importante es que el Señor sea el centro de nuestras vidas y de vuestras vidas. Y os quisiera dejar un versículo que a mí me hace mucho bien siempre, porque siempre hay dificultades, siempre hay problemas, siempre hay cosas. El Salmo 118, versículo 24 dice: Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y gocémonos en él. Pase lo que pase, a pesar de los problemas, a pesar de las tristezas, el gozo del Señor siempre está ahí, porque Él no falla, Él no cambia, Él es inmutable, Él es el mismo, ahora, siempre y por los siglos. Muchas gracias a todos y que el Señor bendiga mucho esta iglesia y a cada uno. Amén. En particular.
Bueno, deciros de nuevo que os amamos mucho, que os echaremos mucho de menos y que esperamos teneros por aquí de visita muchas veces y pronto de vuelta. Estamos para serviros y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que todas las despedidas fueran así, en paz, en orden, en bendición. Y nada, ahora toca que os inviten a comer un montón. ¿Y qué os parece si oramos por ellos? ¿Sí? Con un corazón rendido al Señor. Padre, qué privilegio, Señor, haber podido caminar con Emilio, con Charo, con Marc, con Marga, con Ona, con esta familia preciosa, Señor. Sabemos, Señor, que en ocasiones hay momentos difíciles, pero en todo tú nos sostienes, nos ayudas. Y aunque nos duele, Señor, comprendemos que toman esta decisión delante de ti, poniéndote a ti como máxima prioridad, en temor de ti. Y queremos acompañarles y bendecirles, Señor, en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a saber decir hola y también a saber decir hasta luego. A saber dar la bienvenida y a saber despedir, Señor. Te damos gracias porque tú nos bendices mucho en esta congregación. Gracias por la manera que han tenido, por cómo te han honrado, por cómo te han puesto a ti en primer lugar, por el ejemplo que son. Y te pido, Señor, te ruego, que los tengas en bien. Que pronto encuentren, Señor, un lugar donde seguir bendiciendo y edificando a la iglesia y creciendo en santidad, Señor. No tenemos duda de que son tus hijos, de que te aman y de que tú los vas a cuidar. Gracias, Señor, por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos. Bien. Qué bueno. El Señor nos conceda la gracia y el regalo de siempre despedir así. Amén. Si es que nos toca despedir, que sea así. Bien. Vamos a seguir con nuestra serie de Segunda de Timoteo. Vamos ahora a centrar nuestro corazón, a ubicarnos delante del Señor, porque ahora viene lo que necesitamos con urgencia, exponernos a la palabra del Señor. Seguimos con nuestra serie en Segunda de Timoteo, titulada La Buena Batalla, y la semana pasada estuvimos reflexionando acerca de la fidelidad de Dios, y dijimos que Dios es fiel y que podemos confiar en sus promesas, porque que Él sea fiel significa que Él es digno de confianza. Dios es fiel a sus propósitos, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sí mismo. Y Pablo pone este fundamento porque Timoteo necesitaba recordar con urgencia que Dios es fiel. Timoteo estaba atravesando un momento difícil, un momento complicado en el ministerio, porque por lo visto se habían levantado falsos maestros y este joven pastor necesitaba recordar la importancia de la fidelidad de Dios para llevar a cabo su función en el ministerio. Pero también necesitaba recordar las implicaciones que tiene saber que Dios es fiel para su propia labor. Timoteo debía discipular a hombres para que fueran fieles en el ministerio. Dice la palabra, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y eso es lo que Pablo va a abordar a continuación. Timoteo recuerda que Dios es fiel con todo lo que eso implica, recuerda que Dios es fiel. Y ahora sigue diciendo en el versículo 14 del capítulo 2, leeremos hasta el versículo 26, dice, recuérdales esto, ¿a quiénes? Aquellos hombres que tienes que discipular, a esos hombres que debes buscar, hombres que sean dignos, idóneos para enseñar también la palabra a otros. Tu labor, Timoteo, es discipular, que la obra del Señor no pare, enseñar a otros que sean capaces de enseñar a otros. A esos, recuérdales esto, que Dios es fiel, que Dios no puede negarse a sí mismo, que Dios tiene un propósito glorioso, que Dios va a llevar a cabo su obra, que Dios te va a sostener en el ministerio, que no podemos negar a Dios, que no podemos inventarnos mentiras acerca de Dios. Recuérdales esto.
exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Wow, vamos a orar. Sí. Vamos a orar. Señor, normalmente tenemos tendencia a desubicarnos, a salirnos de contexto, a no estar en nuestras casillas. Y yo te ruego, Señor, que nos ubiques, que nos pongas delante de ti, que nos reveles esta palabra al corazón, que nos instruya, Señor, y que salgamos hoy de aquí con la eternidad metida en el pecho. Que salgamos hoy de aquí transformados, que salgamos de aquí cerca de tu presencia. Que tu palabra, Señor, nos recuerde quiénes somos, qué es lo que tú pides de nosotros, que nos acerque a tu gloria, a tu hermosura. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta iglesia esté centrada en tu palabra y cada día se parezca más a ese proyecto que tú tienes en mente para nosotros, Señor. Santifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de esta predicación es Un obrero fiel. Recordemos que la semana pasada la predicación es Dios es fiel, y ahora vamos a abordar la segunda parte de este pasaje con el tema de un obrero fiel. Y el primer punto que vamos a desarrollar es un obrero fiel en doctrina. Un obrero fiel en doctrina. Por lo visto en Éfeso, donde estaba pastoreando Timoteo, recordemos Timoteo era un pastor joven que estaba pastoreando la ciudad de Éfeso, una ciudad cosmopolita, una ciudad con mucha gente, mucho comercio, mucha cultura, y había hombres elocuentes, filósofos griegos que se habían convertido, tal vez gente que venía del judaísmo, gente docta, elocuente, que estaban enseñando mentiras acerca de Dios, estaban hablando falsedad acerca de Dios, hombres que estaban distorsionando la palabra del Señor y estaban provocando que personas se desviaran de la verdadera fe. En este caso concreto, Pablo menciona a unos tales Himeneo y Fileto. Los nombra. Y al parecer estos hombres estaban liderando a un grupo de personas que estaban enseñando algo concreto. ¿Está fallando? ¿Queréis que cojo este? Está como acoplando, ¿no? ¿El micro se oye bien? Sí, sí. Bien. Estos hombres estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es importante, entender qué estaba ocurriendo y por qué Pablo pone el foco aquí. ¿Cuál era el problema con esto? Voy a hablar acerca de algunas cuestiones de doctrina importantes que la Iglesia cree que es hermoso recordar para entender bien este pasaje. Las Escrituras dan testimonio de que Jesucristo murió en la cruz, murió realmente en la cruz, y que realmente, literalmente, resucitó al tercer día. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo murió y resucitó. Cuando Jesús resucitó, lo hizo con un cuerpo glorificado, un cuerpo que no se desgasta, que no envejece, que no se deteriora, un cuerpo eterno,
un cuerpo espiritual con una gloria mayor que el cuerpo que tenía antes de morir. Y ahora Cristo está con ese cuerpo glorificado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Eso es lo que enseña la palabra por un lado. Lo segundo que enseña la palabra es que cuando alguien nace de nuevo por el Espíritu Santo, realmente pasa de muerte a vida. Cuando alguien cree en Jesucristo, significa que ha sido regenerado, ha sido recreado de nuevo por el Espíritu de Dios. Dios viene a morar en los creyentes y pasamos, en el momento de la conversión, pasamos a tener vida eterna en su nombre. En un sentido, lo que hacemos cuando venimos a Cristo es resucitar espiritualmente, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. A través del Evangelio nacemos de nuevo. Una vida que empieza en el momento de la conversión, una vida que empieza en el momento en el que realmente entregamos nuestras vidas a Cristo y lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador y nuestro único y suficiente Señor. En ese momento tenemos vida eterna. Mira, si hoy estás aquí y realmente has nacido de nuevo, has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador, entonces debes recordar que las promesas del Evangelio son para ti. Es tuyo. Ahora mismo tú tienes al Espíritu de Dios dentro y el Espíritu te sella como posesión de Dios. Significa que tienes vida eterna en su nombre y significa que nada ni nadie te va a poder arrebatar de su mano. Has resucitado espiritualmente para vida. Gloria al Señor. Sin embargo, la cosa no termina aquí. Porque a este lado de la eternidad, los creyentes todavía vivimos en un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo que se deteriora, que envejece, que conserva las marcas del pecado, que enferma y que finalmente está destinado a la muerte. Los creyentes estamos espiritualmente vivos, pero vivimos encerrados en un cuerpo de pecado que al final verá la muerte. Ahora, las Escrituras afirman que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos en un cuerpo glorificado, en un cuerpo espiritual, todos los verdaderos creyentes también vamos a resucitar físicamente en un cuerpo glorificado. Eso es lo que los cristianos esperamos, lo que anhelamos, lo que estamos deseando con todo nuestro corazón. Los que amamos a Dios queremos desprendernos de este cuerpo y vivir totalmente libres del pecado, vivir totalmente libres de la enfermedad, del dolor, de la muerte. Los creyentes queremos disfrutar plenamente de la vida eterna que en un sentido ya tenemos en Cristo, ya es nuestra, pero que todavía no podemos disfrutar de manera completa. De manera que los cristianos vivimos en una tensión entre lo que ya somos en Cristo, lo que es una garantía para nosotros, pero lo que todavía no somos de forma definitiva. Es el ya, pero todavía no, ¿no? Pero estos falsos maestros lo que decían era que la resurrección corporal que esperamos los cristianos ya se había efectuado. Es decir, que realmente era una resurrección simbólica de nuestra realidad espiritual, que el cuerpo no podía ser espiritual y que los cristianos ya somos todo lo que podemos esperar ser. No hay nada más que esperar. De manera que ya no tenemos que anhelar nada, no tenemos que creer en ninguna resurrección futura, en ninguna glorificación. Eso es lo que estaban enseñando. Y eso es una herejía muy grave. Y esta falsa enseñanza estaba perturbando la fe de algunos y estaba desviando a las personas de la iglesia de la verdad. Eran falsas palabras que dice carcomían a la congregación como gangrena. Lo visto, la gangrena es una afección física que consiste en que hay un tejido muerto porque no le llega el riego sanguíneo. Yo no soy médico, seguro que si hay un médico aquí dirá, se está colando, pero más o menos va por ahí. No le llega bien la sangre y esa parte del cuerpo muere. Ahora, lo peligroso de esto es que la gangrena se extiende. Si no, el tejido muerto va cada vez ganando más terreno. Si no lo paras, al final hay gente que puede llegar a morir por ese tema. Cada vez hay más partes. Y lo que hay que hacer cuando una parte del cuerpo está gangrenada
es amputarla, cortarla para que no siga extendiendo el mal en el cuerpo. De la misma manera, Pablo usa esta ilustración porque de la misma forma la mentira teológica, la herejía, se extiende por la iglesia y va matando espiritualmente a las personas. Y por esa razón la herejía debe ser erradicada. Hermanos, las Escrituras afirman claramente que los creyentes resucitaremos literalmente en un cuerpo glorificado. Y advierten fuertemente de que no creer en la resurrección futura de nuestros cuerpos, escucha esto, no creer esto es tener una fe vana. Es una fe que no tiene ningún poder para salvar. Es amputar parte del Evangelio, de la esperanza, de la gloria del cristianismo. Mira, Pablo habla de esto cuando se dirige a los corintios. Por lo visto, en Corinto también había dificultades para entender correctamente esto. Había mentiras acerca de la resurrección futura de los creyentes. Y mira lo que dice Pablo. Este texto es importante. Dice, 1 Corintios 15, del 12 en adelante. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, si realmente Cristo resucitó, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, atentos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Veis cómo Pablo conecta lo que le ocurrió a Cristo con lo que te va a ocurrir a ti si eres cristiano? Entonces también los que durmieron, los que han muerto, en Cristo perecieron, no hay esperanza para ellos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de conmiseración de todos los hombres. Los más dignos de conmiseración. O sea, si realmente no hay resurrección, significa que Cristo tampoco resucitó, entonces el cristianismo, la esperanza cristiana, la fe escatológica del final, de lo que estamos anhelando, no existe, por lo tanto damos pena. Porque estamos esperando a lo que no va a ocurrir. Pero dice Pablo, más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias. Lo primero que anuncia algo que también vendrá después. Primicias de los que murieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesucristo, entró la resurrección de los muertos. ¿Entiende? Y ahora mira, versículo 51. He aquí os digo un misterio, algo que estaba oculto y ahora es revelado. Un misterio. No todos vamos a morir antes de que venga el Señor. ¿Bien? El Señor viene. Y habrá gente que estará viva cuando el Señor venga. Pero todos los que han muerto y los que estemos vivos cuando venga el Señor, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, trompeta, porque se tocará la trompeta, habrá juicio. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos en ese momento, Pablo se refiere a eso aquí, los que estemos vivos, seremos transformados. Porque es necesario, lo que hablábamos, que esto corruptible, este cuerpo de muerte, esto que envejece, que se deteriora, que muere, esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Dios es fiel. ¿Y cuál es la palabra que está escrita? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu garganta? Perdón, tu victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas sean gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, y aquí va el tema, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, por todo lo que ha dicho antes Pablo, que hay resurrección, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Iglesia, es la confianza
de lo que Cristo hizo por nosotros, pero también la esperanza de lo que vamos a recibir de forma definitiva en un futuro, lo que nos mantiene firmes en el Señor, esperanzados, con el corazón puesto en las cosas del cielo. Y no podemos saber de qué manera esto va a tener lugar. No podemos saber, la Biblia nos da algunas indicaciones, pero exactamente cómo será esto, no lo sé, pero sí sabemos que realmente Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y que nosotros los creyentes podemos mirar a la muerte cara a cara, sabiendo que la muerte no tiene un poder definitivo sobre nosotros. Hay esperanza en Cristo. Los creyentes vamos a resucitar para gloria y eso nos debe llenar de esperanza, de amor, de fe, de gozo. Debemos aferrarnos a esta verdad para vivir una vida cristiana fructífera y para enfrentar la batalla espiritual que estamos librando en este mundo. Y este hombre, este joven pastor, Timoteo, debía recordar esto y enseñar esta verdad con firmeza a aquellos hermanos que estaban siendo preparados para el ministerio. Dice Pablo, Timoteo, recuérdales esto. Timoteo debía enfrentar la herejía, debía ser un obrero fiel en cuanto a la verdad de la doctrina, debía ser valiente en usar bien la palabra de verdad, dice Pablo. Usa bien la palabra de verdad. Plántate, que no te la cuelen. No permitas que esto entre en la iglesia. Usa bien la palabra de verdad. Ahora, ¿qué significa exactamente usar bien la palabra de verdad? Quiero comentar varias cosas. En primer lugar, lo que significa es que es bastante obvio, pero creo que en este tiempo debemos enfatizar en esto. Significa que existe una verdad y que existen herejías. Significa que no todo vale al hablar de Dios. Hermano, la verdad existe. La verdad no es relativa, es objetiva. No todo vale. Y para saber quién es Dios y saber cuál es su voluntad, debemos acudir a la Escritura, como dice Pablo más adelante, que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para conocer la verdad acerca de la resurrección, no tenemos que escuchar a Himeneo ni a Fileto, por muy bien que hablen, por muy elocuentes que sean. Para conocer la verdad no debemos acudir a las brujas del tarot que aparecen de madrugada, o no debemos acudir a la ciencia, a los postulados de lo que el mundo diga. No, para conocer la verdad debemos acudir a lo que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió en 1 Corintios 15 y creer de todo corazón que eso es lo que va a acontecer. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Aférrate a su palabra porque Él es fiel. En segundo lugar, para usar bien la palabra de verdad debemos conocerla, estudiarla, escudriñarla. Timoteo debía conocer las Escrituras, debía vivir aferrado a la Biblia. Hay muchos creyentes, y digo muchos con tristeza, me gustaría decir pocos, pero realmente hay muchos creyentes que no crecen espiritualmente, que no avanzan en su vida en el Señor, que su vida no da buen fruto, que toman malas decisiones, que andan constantemente despistados. Y eso ocurre normalmente porque seguro que os ha pasado. Estás hablando, discutiendo con alguien y te das cuenta que la persona no te está escuchando. Está esperando a ver cómo responder ella. Pero no tiene la intención de escuchar y comprender. Simplemente quiere rebatir. Cuando veas ese tipo de actitudes que generan un mal ambiente, contiendas, discusiones, muchas veces es mejor evitarlo porque no vas a sacar nada bueno de ese tipo de discusiones. Así que huye de las contiendas innecesarias. Eso es lo que dice Pablo. Ahora, en segundo lugar, Timoteo debía defender la verdad, pero debía hacerlo de una forma amable. Esta palabra me encanta, amable. Significa que la actitud de Timoteo debía ser promovida por el amor y debía provocar a los otros al amor. Eso es ser amable. Es decir, la manera en la que Timoteo lo hacía no debía ser contenciosa. Él no debía ser un hombre que buscara discutir por discutir. No debe ser alguien que le guste tener la razón. Mira, el siervo del Señor no debe ser alguien a quien le guste entrar en todos los charcos, tener siempre razón, meterse en todos los dilemas.
que no sepa cuándo guardar silencio o cuándo ceder. Hay personas con las que es muy difícil hablar, debatir cualquier tema. Siempre lo saben todo, siempre quieren tener razón, siempre tienen una opinión para todo. Nunca ceden, son agotadores y suelen alimentar contiendas innecesarias. No debemos ser así. La sabiduría está en la amabilidad, en saber lo que debemos decir, pero decirlo bien, con paciencia, con amor, no forzando las situaciones, esperando el momento adecuado, estando dispuestos a sufrir el agravio de los que se oponen. El siervo del Señor debe ser sufrido. Que los que están a su alrededor digan, pero ¿por qué no se devuelve? ¿Por qué no se rebota? Que a los que están a tu alrededor les dé ganas de defenderte y que digan, pero ¿y tú? Nada, no te preocupes, tranquilo, pa'lante, no pasa nada. Misericordia, amor, paz, tranquilidad. No me muevo de donde estoy, pero no me voy al terreno de la contienda. Ser mansos, humildes. Hermanos, gritar más o decir más palabras o no dejar hablar al otro no va a hacer que tengamos más razón. Es más, tal vez ganes terrenalmente alguna discusión, pero Dios nunca te va a decir amén. Aquí pasaba, en el siglo I, de hecho habían ágoras, sitios donde se debatía filosóficamente y sin embargo había un sentido del honor en la cultura de Éfeso y un respeto por el conocimiento, por la sabiduría, por la filosofía, que mantenía a veces el diálogo abierto. Habían, por ejemplo, el Areópago en Atenas, ¿no? Lugares donde se podía debatir y podía ser interesante, pero hoy en día, yo os animo, si no lo hacéis, a poner la tele, poner Telecinco algún día. Y escuchar los debates de políticos, o poneros el Parlamento, que más o menos es lo mismo hoy en día ya. Telecinco y el Parlamento es muy parecido, tristemente. A veces yo me encanta el fútbol, me quedo viendo el Chiringuito de Jugones. Ponedlo algún día. A ver si podéis aguantar 10 minutos. Es insoportable. No se escuchan, no se puede hablar, se solapan, gritan. Parece una jaula de locos. Pablo se refiere a algo parecido cuando habla de no ser contencioso, de no ir con esa actitud, de ser amable, de escuchar. Qué hermoso es cuando tú eres capaz de escuchar, empatizar, ponerte en la piel del que no piensa como tú, tratar de entenderle. Ahí hay bendición, incluso en el desacuerdo. Y Pablo también se refiere a eso. Me interesa mucho hablar del tema de las pasiones juveniles, porque de repente Pablo le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles en el contexto de la contienda. Yo no creo que en este contexto Pablo se esté refiriendo a pecados que suelen tener la gente joven, ¿no? Siempre cuando uno piensa en eso, piensa en temas de inmoralidad sexual, ¿verdad? Se nos va la mente a eso. Yo no creo que Pablo esté hablando de este tema, porque en este contexto se refiere a un tipo de conducta que suelen tener las personas jóvenes o inmaduras en la fe, en relación a lo que está hablando Pablo, en relación a la verdad, al uso de la verdad teológica. Se trata de una cierta arrogancia en el uso de la verdad. Y es muy típico que cuando alguien joven o alguien inmaduro que aprende algo nuevo acerca de Dios, empieza a querer demostrarle a todo el mundo lo que sabe. Y se pone a discutir con personas y a sacar bandera y a enfrentarse a los que piensan de otra manera y a abrir debates. Discuten de forma vehemente, de forma terca, hay soberbia, hay arrogancia. Mira, hay una actitud que es movida por una pasión desordenada, un celo distorsionado por las cosas del Señor. Y eso pasa mucho en la gente joven que aprende teología, gente inmadura, o gente que no es joven en edad, pero es inmadura en el espíritu, que aprende verdad teológica y se vuelve una persona insoportable. Yo quiero dar una nota de aviso, de alarma a aquellos jóvenes, sobre todo jóvenes, que estáis pensando en ir al seminario, en aprender teología. Eso es una bendición. El problema nunca es la teología, nunca son los seminarios, es el corazón. Así que está muy bien llenarse la cabeza, pero debemos procurar que lo que esté aquí, pase aquí. Y sepamos cómo conducir la verdad. Esto es como cuando le das un Ferrari a uno que se acaba de sacar el carné y lo pone a 200 por hora.
El problema no es el Ferrari, de hecho, si queréis me lo dais a mí, sin problema. El problema es que no lo sabes conducir. La verdad se tiene que saber conducir. Si no, puedes hacer daño. Yo mismo hablo por mí mismo. Yo el primer año de convertido me encerré en la iglesia a orar y a leer. Yo no sé cuántas veces me leí la Biblia en un año, pero varias. O sea, era horas y horas leyendo, aprendí un montón. Me comía los sermones, leía un montón de libros aparte. Y sabía mucho, pero no sabía nada. Porque era insoportable estar a mi lado. Yo, mamá, te quiero pedir perdón públicamente, porque me has soportado mucho y yo no sé cómo no me pegó varios guantazos. Gloria al Señor por ella. He aquí una mujer de paciencia. A eso me refiero. Hermanos, no. El siervo del Señor no debe ser así. Debe usar la verdad de una manera que sane. Hay un hermano en Córdoba, Abraham Sanz, el hermano de Israel, que él me dice siempre una frase, dice, la sana doctrina sana. Me encanta esta frase. Si no sana, no es sana. El siervo del Señor tiene que ser humilde, amable, que acerque a los demás a Dios. Si reconocemos eso en nosotros, esas actitudes, a veces, yo te animo a que busques arrepentimiento y que restaures a aquellos a los que has podido ofender o hacer daño usando la verdad. Y eso nos lleva a la tercera enseñanza que vemos aquí en cuanto a la conducta. El obrero fiel es aquel que no busca condenar, sino que busca rescatar al que está perdido. En toda esta parte de las Escrituras, en este pasaje, el corazón del apóstol está en procurar que Timoteo sea fiel en su servicio a Dios con la meta de traer salvación a los que están bajo su ministerio. Es una carta de rescate. Pablo sabe que Dios va a salvar a sus escogidos y el obrero fiel es aquel que procura el rescate de todas las verdaderas ovejas del Señor. Así que Timoteo debía corregir porque la verdad de la palabra no se negocia. Debía hacerlo con mansedumbre para ser un obrero fiel en la conducta y debía hacerlo de esa manera por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿El apóstol qué quiere? Atraer. Por cierto, en este texto está claro, la iglesia es del Señor. Amén. Esta iglesia es del Señor, lo creemos. Estamos guardados por la palabra de su poder. Sin embargo, hermanos, el diablo está agazapado y merodeando por aquí buscando a quien devorar. No nos olvidemos de las maquinaciones de Satanás. No debemos despistarnos porque el diablo sigue teniendo mucha influencia y sigue queriendo hacer daño a la iglesia. Y hay personas aquí, en la iglesia de Vilafranca, hay personas que probablemente están cautivas, están cegadas bajo la influencia de Satanás. Y los que somos siervos del Señor debemos enfrentarnos a eso con contundencia. No podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero debemos hacerlo con un corazón misericordioso, deseando y procurando que Dios les conceda un arrepentimiento verdadero. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, deja las 99 para ir en busca de la que se ha perdido. Ese es el corazón de Cristo, ese es el corazón de Dios y ese también debe ser tu corazón y el mío. Y Pablo aquí usa una metáfora muy adecuada para esa época, que es importante ponerla en contexto para entender, pues precioso. Pablo dice, pero en una casa grande hay no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y por lo visto, lo que pasaba, Timoteo sabía perfectamente a qué se refería, nosotros nos quedamos un poco fuera de juego. Y por lo visto lo que pasaba es que había unas casas en el Imperio Romano que eran casas familiares de gente adinerada, se llamaban domus. A eso se refiere las casas estas que habla Timoteo. Eran casas que servían para vivienda de gente con poder, pero también para hacer eventos sociales, cosas que requerían de honra, de dignidad, ¿no? Eventos. Y en esas casas había utensilios de oro y de plata para usarlos en esas cuestiones honrosas como los banquetes, las fiestas, las ceremonias, pero también había utensilios de barro que se usaban para cosas comunes, para limpiar, para la basura. Unos utensilios eran para usos honrosos, los otros para cosas ordinarias.
Los utensilios de oro y de plata eran considerados sagrados y se mantenían separados de los de barro. Estaban en la misma casa, pero no se juntaban. Y era posible que algún utensilio de oro, por alguna necesidad, podía usarse en algún caso para cosas menos especiales, pero después esos utensilios debían limpiarse bien para poder usarlos de nuevo para las cosas sagradas. ¿Se entiende? Los utensilios de oro y de plata debían ser purificados para poderlos usar de nuevo para lo importante, para lo digno, para lo honroso. Y en este ejemplo que da Pablo, la casa de lujo, la domus, la casa grande, es la iglesia. Por cierto, Pablo, ¿cómo dignifica la iglesia? La iglesia no es cualquier casa, es una casa de honra. Y los utensilios son las personas que están dentro de la casa. Algunos sirven para dar gloria y honra a Dios, los utensilios de oro y plata. Otros sirven para usos que no glorifican a Dios, utensilios de barro. Entonces, lo primero que aprendemos en esta ilustración que Pablo nos da es la importancia que el apóstol le da a la iglesia y entender que en la iglesia conviven personas que son usadas para glorificar a Dios y personas que no. En la iglesia conviven creyentes e incrédulos. En la iglesia crece el trigo y la cizaña. Personas que dan gloria a Dios y personas que no lo hacen. Y Pablo usa este ejemplo para dar un giro pastoral a lo que está tratando. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Mira, Pablo está confrontando a los falsos maestros. Y era posible que esas personas, los falsos maestros y los que les seguían, era posible que realmente fueran enemigos de Dios. Podía ser. Que fueran vasos de barro. Debemos saber, de hecho, en el capítulo 3 Pablo desarrolla esto, la naturaleza de los falsos maestros, que en la iglesia existen hipócritas. Y debemos aprender a detectarlos, a confrontarlos y a huir de su influencia. Pero Pablo advierte que el problema no es necesariamente que esas personas, las que enseñaban cosas que estaban mal y las que les seguían, fueran malas o fueran falsos cristianos, sino que también era posible que se estuvieran equivocando y que debían limpiarse. Fíjate cómo Pablo tiene en su corazón tanto defender la verdad, pero también tiene en el corazón que esas personas que estaban en un error sean rescatadas. Para ello debían ser confrontadas, limpiarse de ese error y volver a la verdad. Pero quiere dejar esa puerta abierta. Pablo está diciendo, mira, el problema no es el material, el problema es la pureza. El problema no es el estatus, es la disposición moral y doctrinal. Iglesia, aquí no hay nadie mejor que nadie. No podemos juzgarnos de esa manera. Mira, todos somos pecadores, todos. El que esté libre aquí de pecado, tire la primera piedra. Todos aquí somos susceptibles de poder estar equivocados en algún momento y tener la necesidad de la misericordia y de la gracia del Señor. Todos podemos estar en un error y todos tenemos a disposición la misma gracia para poder venir a los brazos de Dios y ser restaurados. ¿Acaso no te gustaría a ti que te trataran de esa manera? ¿O tú crees que tú lo vas a tener todo claro de aquí al final de tu vida? La palabra dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Tengamos cuidado, hermanos. La iglesia debe juzgar con justo juicio, pero debe tener mucho cuidado en señalar y condenar. Y más con un corazón que no busca rescatar al otro. Un hebreo fiel debe tener la disposición de extender gracia y recordar que la gracia de Dios sobreabunda donde abunda el pecado. De manera que Timoteo debía defender la verdad con un corazón misericordioso, que deseara llevar a los que se pierden a los pies de Cristo. Y esa también debe ser nuestra actitud. La pregunta que yo te hago, ¿estás viviendo de esa manera? ¿Deseas el bien de tu prójimo? ¿Estás dispuesto a conocer la verdad, defenderla de forma humilde, pero hacerlo sin considerar a nadie como tu enemigo? Pablo deja claro en la bisagra de este texto que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios conoce a los que son suyos. Dios es fiel y Él es el que se va a encargar de juzgar definitivamente a cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro deber? Reconocer eso
servirle con fidelidad en doctrina y en conducta. Si decimos que Cristo es nuestro Señor, si invocamos su nombre, nuestro deber es apartarnos de todo lo que es malo, de todo lo que es una mentira, de todo lo que es un error, pero debemos hacerlo, iglesia. Pablo nos recuerda que debemos hacerlo con un corazón humilde, amoroso, con el deseo sincero de que los que están a nuestro alrededor vuelvan a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Un pastor y cualquier genuino cristiano debe ser un canal de gracia para los que están a su alrededor. Un medio por el que fluya el amor divino a este mundo de maldad. Quiero aprovechar para decirte, si hoy estás aquí y no has creído en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para decirte que la gracia de Dios sigue estando disponible para ti. Decirte que Dios es fiel. Y Dios hoy, ahora sigue salvando. Sigue salvando. Y Dios hoy te recuerda que debes apartarte del mal, debes arrepentirte de tus pecados y debes confiar en Cristo como tu Salvador. Y quiero volver al principio. Todo aquel que realmente ha creído en Cristo tiene vida eterna. Los cristianos, y si ahora vienes a Cristo, y los cristianos vamos a resucitar en gloria. Y vamos a disfrutar de la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que cree la Iglesia, eso es lo que proclamamos desde la Iglesia de Vilafranca y eso es lo que nos debe impulsar a ser unos obreros fieles para la gloria de Dios y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, que el Señor nos haga fieles en doctrina y en conducta. Vamos a pedirle al Señor. Señor, tú nos conoces. No hay nada oculto delante de tus ojos. Tú conoces a los que son tuyos. Así que líbranos de torcer tu palabra, porque a ti no te podemos engañar. Pero líbranos también, Señor, de levantarnos como condenadores. Danos un corazón misericordioso, Señor. Queremos predicar la verdad en amor. Queremos proclamar tu palabra con misericordia. Queremos ser fieles en todo. Y que tú sigas salvando, Señor, pecadores en este lugar. Te ruego, Señor, que nos libres de error, de pecado. Yo te pido que si alguna vez yo estoy equivocado, tú extiendas gracia, Señor. Si lo estoy ahora, Señor, si hoy estoy en un error, ten misericordia de mí. Y ayúdame, Señor, a andar en luz, en verdad, extendiendo esa gracia hacia los demás. Queremos huir de las contiendas, Señor. Queremos ser amables. Queremos imitarte a ti, Señor. Yo me imagino como cuando tú estuviste aquí con nosotros, tuvo que ser tan difícil muchas veces soportar, siendo perfecto, tanta maldad. Y siempre extiendes gracia. Eres fiel, no te mueves, pero tiendes tu mano. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias. Enséñanos, Señor, a ser como tú eres. Y que esta iglesia sea un canal de gracia, de amor, de paz, de justicia. Queremos hacerlo para tu gloria, Señor. Te pedimos perdón cuando nos levantamos en contienda, cuando nos olvidamos que esta batalla no es nuestra sino tuya, que somos mayordomos de tu casa pero no dueños. Quebrántanos, Señor. Quebrántanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús.
veces si nos levantamos y le cantamos al Señor?